Así se trata con las obras de la carne. Tiene que haber un acto radical. Hay una historia en otro libro que también puse ahí la bibliografía, que dice que había una señora clamando y clamando en el altar y que él veía que esa mujer clamaba y clamaba y lloraba y de todo y decía, quítamelo, Señor, quítamelo, quítamelo. Y ya cae, termina el culto, la gente se va y él se acerca y le dice, mujer, ¿qué es lo que pasa? Y le dice, es que estoy clamándole a Dios que me quite ese deseo por el cigarro. Ay, ese tabaco me tiene y yo le estoy pidiendo que me lo quite. Él le dice entonces, Dios no te lo va a quitar, tú tienes que renunciar a él. Entonces la mujer le responde, ay, pero qué difícil es renunciar a ese buen cigarro, le dice. Ella amaba el cigarro y le estaba pidiendo a Dios que se lo quitara. Discúlpenme, pero vean qué carebarro, ¿verdad? Decimos por acá. Era un asunto de que ella amaba. Sin, ahí no hay ningún demonio. Ahí es que ella deseaba seguir practicando ese pecado, esa obra de la carne. ¿Ok? Ahora, es verdad que la Biblia no dice, no fumaráis porque te vas al infierno. Pero la Biblia habla de que todo aquello que me hace esclavo, ¿sí? Eh, yo no tengo que permitirlo. Aquello que lleva a mí a una esclavitud. Aparte de que sí he sabido que el humo del tabaco y todo esto causa daños, cáncer y todo eso. Entonces, ahí pues casi que es cometer suicidio lento, pues el suicidio sí es pecado, ¿verdad? Um, estos dos remedios no son intercambiables. ¿Cuál? La carne se crucifica, los demonios se expulsan. Pero no puedo hacerlo al revés. No se puede echar fuera la carne. Esa mujer casi que quería echar fuera la carne, quería que el espíritu de cigarro se fuera. Pero no funciona así. Ni tampoco es posible crucificar a un demonio. Ellos se expulsan. ¿Ok? El autor habla acerca de que él había tenido una lucha con la depresión y de que Dios lo liberó cuando él se dio cuenta que era, en este caso sí, un espíritu inmundo que lo estaba oprimiendo con depresión. ¿Ok? Entonces aquí en la página 7 él dice, volviendo a mirar hacia mi lucha con la depresión, me doy cuenta de que ese era precisamente el error que estaba cometiendo. Estaba intentando aplicar la crucifixión, el remedio para la carne, mientras estaba en realidad tratando con un demonio, que, y el remedio era expulsarlo. Hermanos, hoy tenemos problemas aún en medio de la iglesia, donde estamos con una cuestión que es demoníaca, y empezamos a tratarla con fármacos, empezamos a tratarla con terapias psicológicas, eh, con terapias psiquiátricas, y comienzan a los medicamentos y un montón de cosas, cuando la realidad es que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, es una opresión demoníaca. Eso le pasó a este autor. Él tuvo años de años en un cuadro de depresión. Y por más que intentó de todo, no podía salir adelante. Hasta que un día leyendo las escrituras, el Señor le mostró que era una obra demoníaca. Él clamó a Dios y Dios lo liberó instantáneamente. Pero él primero lo trató como una obra de la carne. A veces nos volvemos tan cultos, evangélicos tan cultos, no que el evangélico va a un culto, no. Nos volvemos evangélicos cultos, racionales, que se nos olvida la realidad del mundo espiritual y todo queremos tratarlo de forma natural. Cuidado, ni todos son demonios, pero los demonios existen y no todo es natural. Por eso las escrituras nos da el panorama de ambas cosas. ¿Cómo me doy cuenta? Como mismo dice el autor, esto es de una forma personal. Por eso la oración es muy importante. Por eso la comunión con Dios es muy importante. Yo les conté la vez pasada, cuando tuve una lucha de una situación que yo tuve, que en primero, segundo clase, ahí está, y que yo les dije a ustedes que en oración, en un tiempo de ayuno, fue que el Espíritu Santo me dijo, me hizo saber que era una opresión demoníaca. Cuando me di cuenta que era una opresión demoníaca, reprendí el espíritu inmundo y la normalidad volvió. Por eso la comunión es muy importante, porque en ese tiempo de comunión
por el discernimiento, por el Espíritu Santo, Él me va a mostrar si es una obra de la carne o no. Un día, de repente, me apareció un dedo hinchado del pie. De repente, no me lo golpeé, no pasó nada extraordinario y de repente el dedo se me empezó a hinchar, al grado de que no podía caminar, literalmente, no podía ponerme zapatos. Y fue de la nada. Me voy a orar y digo, Señor, esto está raro. Ya yo iba a empezar a reprender demonios. Digo, Señor, esto está raro porque esto apareció de la nada. Y así clarito, escuché que me dijo, vaya, agua, caliente agua, échele sal y meta el dedo, meta el pie. Así, aunque usted no lo crea. Y yo, pero yo sabía que era él. Yo no sabía que el agua caliente con sal tenía las propiedades para desinflamar. Yo no lo sabía. Me voy, caliento agua, le echo sal y empiezo a meter el pie hasta donde aguantaba y ahí estuve como media hora hasta que el agua se normalizó, hermanos, y al siguiente día el dedo se deshinchó. Era algo natural y Dios en su bondad y su misericordia me dio una forma natural de sanarlo. No me dijo que arrependiera ningún espíritu inmundo como el otro caso. ¿Ok? Esto es un caso que ejemplifica cuando algo es natural, o sea, en el caso de nosotros, ahora sí del estudio, cuando es un pecado, cuando es una obra de la carne, y cuando algo es espiritual. Tenemos un testimonio ahí muy interesante que dice así. Una vez vino un hombre y dijo, hermano Prince, es el autor de uno de los 2 libros que usé para este estudio, quiero que usted eche un demonio fuera de mí. ¿Cómo le afecta el demonio? Preguntó el hermano Prince. Y él responde, no hay manera de que me lleve bien con mi mujer. Contestó, no existe armonía entre nosotros. O sea, solo vivían peleando. Escuché cuidadosamente mientras él describía cómo la falta de armonía entre ellos afectaba a la vida de los dos. Finalmente dije, no creo que usted tenga un demonio que deba ser expulsado. Lo que necesita es aplicar la cruz a su naturaleza carnal. Lo que era un gruñón el tipo. Y estaba echándole la culpa a un demonio. No tenía que expulsar ningún demonio. Lo que tenía que era poner en la cruz su carne y empezar a crecer en mansedumbre, en perdón, en amor. ¿Cierto? ¿Cuántos casos terminan en divorcio porque son incompatibles supuestamente? Ya no la ama, ya no lo ama. Y claro, pues se encuentran a otro. Era obvio que él no estaba satisfecho. Él había visto la liberación de un demonio como una reparación rápida, que sustituiría la tarea dolorosa de crucificar su propia carne. Incluso después de la aplicación de la cruz a nuestras vidas, que transforma la vida, todavía tenemos que mantener la disciplina personal para mantener al viejo hombre en sujeción, hermanos. Colosenses 3:3, Pablo les dice a los creyentes, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Pero en el versículo 5, él le dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Ven? Hay algo voluntario, algo que nos toca a nosotros. Aunque estamos con el Señor juntamente en las alturas, aunque somos llenos del Espíritu, hermanos, dice ahí, hagan morir. Es decir, que es una orden, es algo que nos toca todos los días. Y todos los días tenemos que decidir obedecer la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad continua de mantener muerto al viejo hombre. Hermanos, para finalizar este bloque de la carne o los demonios, hay algo muy importante que quise poner acerca de los pensamientos. Voy a cerrar con un testimonio que no está ahí escrito, lo voy a leer, que para mí fue tan impactante esta parte que yo necesito leérselo y necesito hablar de esto, porque es algo que nos afecta a todos los cristianos.
para poder considerarse o hacer de cuentas que sus miembros físicos están muertos, es decir, nuestros malos deseos, va a tener que aprender a cerrarle la puerta a Satanás en sus pensamientos. Aprovecho para decirle, el campo de batalla, la mayor guerra espiritual, se da en los pensamientos. No es en las montañas donde los brujos hacen hechicería. No es el 31 de octubre. Es en los pensamientos donde está la mayor guerra espiritual. Y es una guerra de argumentos. ¿Ok? Entonces, para poder dominar y doblegar nuestra carne, tenemos que trabajar nuestros pensamientos, hermanos. Si usted fracasa en esta área, siempre va a tener problemas con el diablo, ya que le estará dando acceso para que lo ataque. Satanás siempre intentará atacar a una persona, sea cristiana o no, ¿ok? Pero lo va a hacer a través de los pensamientos. Ahí es donde él trabaja. Si una persona se rinde y lo escucha, el diablo ganó. Conocí a un joven que estaba luchando con pensamientos homosexuales hace mucho tiempo. Y esta persona se me acercó y me dijo, yo estoy teniendo estas y estas luchas. Yo le pregunté, ¿y lo practicas? Y me dice, no, pero son muy fuertes los pensamientos. Y ya estoy desesperado. Y yo le dije, pero solamente a nivel de los pensamientos. Y él me dijo, sí, es solo a nivel de los pensamientos, pero tengo miedo de volverme homosexual. Entonces yo le dije, por la gracia de Dios, lo guié y le dije, vea, el hecho de que usted tenga sus pensamientos no quiere decir que usted sea homosexual, porque usted no está practicando la homosexualidad. Entendí y le dije a él que lo que él estaba era, a ver, nosotros tenemos, por así decirlo, un muro entre lo que es el pecado y la comunión con Dios y la santidad. Satanás lo que hace es golpear y golpear el muro y golpear el muro y golpear el muro y golpear el muro para ver en qué momento se rompe. Nuestra tarea es reparar el muro y resistir, resistir, no cansarnos. Y eso lo vamos a ver en la otra clase acerca de maldiciones generacionales, espíritus familiares y todo eso. Pero lo que hace Satanás entonces es insistir con algo para ver en qué momento yo me rindo. Escuche bien porque esta palabra es clave. ¿Cuándo me rindo? En el momento en que yo me rindo y acepto como una realidad aquello que está en mi mente, es cuando yo voy a empezar a practicar aquello que inicialmente solo está en mi mente. Entonces, la tarea de Satanás es ponernos pensamientos. En este caso, eres homosexual. Eres homosexual. Ve a pasar un hombre y le pone pensamientos. Pensamientos. Qué lindo. Eres homosexual. Pero no te dice así, eres homosexual, sino que te pone pensamientos, imágenes, donde esa persona se ve como homosexual. Si esa persona no entiende quién es en Cristo, si esa persona no entiende que el hecho de que tenga los pensamientos no lo hace así, si esa persona no entiende que es un ataque demoníaco y termina aceptando y dice, sí, la verdad es que todas esas personas que terminan con la frase y salí del closet, ¿sabe qué es lo que pasa? Que se rinden, se rinden. Satanás dijo a alguien por ahí, lo podemos acusar de todo menos de perezoso. Satanás puede trabajar en una persona desde que tiene 3 años hasta que tiene 30. Y durante todos esos años le va a poner pensamientos de que él es homosexual. Le va a enviar personas homosexuales para que
ver cómo le dicen palabras, encuentros. Él va a crear todo un sistema alrededor para que la persona que está trabajándola caiga en ese ambiente. ¿Y qué es lo que él necesita? Él necesita que esa persona abra una puerta. ¿Cómo la abre? Llevando a la práctica el pecado que él está insinuando en la mente. En el momento que la persona se rinde, se da por vencida, repito, Satanás puede trabajar 30 años, o 40, o 50. Desde el momento en que él viene, y a veces algunos lo hacen desde niño, envía a personas perversas para que lo violen, por ejemplo, siendo tal vez un bebé indefenso. Envía a otra persona adulta para que le se insinúe y tenga sexo. O a veces solamente a nivel de pensamientos. Él va a insistir. En el momento en que la persona ya se rinde, porque Satanás es muy insistente, y si Cristo no está ahí para liberarnos y ayudarnos, o aún alguien que haya aceptado a Cristo, Satanás sigue poniendo pensamientos. Escuche bien, en el momento en que la persona se rinde y dice, la verdad es que yo soy así, en ese momento la persona va a empezar a practicar el pecado, porque ya en sus pensamientos, en su voluntad, ya se rindió, ya se dio por vencido. Entonces ahora va a empezar a practicar. Ahí, cuando ya practique el pecado, Efesios 4 le da lugar al diablo. Es entonces cuando los espíritus inmundos tienen poder para oprimir a esa persona. Y es entonces cuando ya pasa a ser un esclavo de los demonios. Para la gloria de Dios, hablando con este joven, le hice entender esto, oramos, él siguió resistiendo y gracias al Señor pudo seguir adelante y hacer una vida normal completamente. Porque entendió que es una de las cosas que, por eso es tan importante, hermanos, a veces hablar con alguien maduro, cristiano, que nos ayude, porque Satanás trabaja en el secreto. Probablemente si esta persona no hubiera hablado eso, Satanás le hubiera engañado porque él es padre de mentira, a hacerle creer que el hecho de que él tenía esos pensamientos era porque era así. Pero Dios le hizo saber que el hecho de que tuviera los pensamientos no lo hacía así, sino que él tenía que resistir. Por eso, cuando hay una lucha constante, escuche bien, y usted no está practicando el pecado, pero ahí está esa lucha en los pensamientos, téngalo por seguro que usted está ante una opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque usted no está practicando la obra. Jonathan, pero antes de ser cristiano yo cometí el pecado. Bueno, lo cometiste, está bien. El diablo te quería llevar por ahí. Usted tuvo culpa porque usted cometió el pecado, ok. Pero te arrepentiste, ¿cierto? Sí. Cristo perdonó tus pecados. Él lavó con la sangre preciosa tus pecados, sí. Después de ahí volviste a practicarlo, no. Entonces no estás ante una obra de la carne. Estás ante una opresión demoníaca que quiere llevarte a que ejerzas o a que practiques una obra de la carne, y en ese momento es cuando ahora sí le das lugar al pecado y entonces le das lugar al diablo. Pero si no lo estás practicando, si solo está a nivel de los pensamientos tuyos, hay una opresión demoníaca. Confesarlo a otra persona es bueno, orar y reprender a ese espíritu inmundo. Hágalo usted primeramente, pero si aún así la opresión sigue, confiéselo a alguien, háblelo con alguien para que ore por usted, entre en ayuno y eso se va a ir, porque es un espíritu inmundo que busca debilitarte para que te rindas. Y ahí puse un cuadro grande. No permita que el enemigo lo venza en sus pensamientos. Recuerde Isaías 26:3. Después de que termine la clase, léalo. Isaías 26:3 y Filipenses 4:8. Son dos herramientas poderosas para gobernar nuestros pensamientos y no ser rendidos por el diablo. O más bien, no ser vencidos por el diablo. Los pensamientos pueden venir, de hecho, no siempre se puede evitar que los pensamientos vengan. Es imposible evitar que el enemigo nos mande dardos a la mente. Eso ni el más grande, ¿verdad? Pero usted sí puede evitar entretener pensamientos malos y destructivos. Satanás va a enviarnos los pensamientos y tenemos dos opciones.
o los entretenemos, es decir, meditamos en ellos, empezamos a darle lugar a esa fantasía, a esa cosa que viene, y ahí entre más lo entretenemos, más poder va a tener hasta que podemos caer en el pecado, en la obra. Tenemos que resistirlo, no darle lugar, llenarnos de la palabra de Dios para que no nos gobiernen esos pensamientos, porque eso es lo que Satanás busca, que nos gobierne para que llevemos a la práctica aquel pecado. Usted sí puede evitar entretener pensamientos malos y destructivos. Como dice el dicho de Lutero, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que éstas hagan un nido en ellas. No puede evitar que vengan a su puerta y toquen, pero sí puede decidir quién entra a su casa. Los pensamientos aparecerán en su cabeza. Luego el diablo dirá, mira, ni siquiera eres salvo, no eres santo. De lo contrario, no estarías pensando en estas cosas. Tras de que nos pone los pensamientos, luego nos acusa. En ocasiones, el más santo de los santos encuentra pensamientos en su mente que su corazón aborrece. Los pensamientos pueden venir y pueden persistir, pero los pensamientos que no son puestos por obra se mueren antes de nacer. Esa es una clave. Si usted no lleva a la práctica esos pensamientos y los resiste, no van a tener poder porque no los va a llevar a la práctica. Usted no tiene por qué llevar a la práctica los pensamientos que vienen. Fíltrelos con la palabra de Dios, resístalos y expúlselos por medio de la palabra de Dios. No es que va a expulsarlos propiamente, sino que es que va a leer la palabra para que ese pensamiento sea cambiado. Al que tiene que reprender es a ese demonio inmundo. Romanos 6 del 12 al 13. No permita que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahora voy a leer un testimonio que tengo acá para finalizar. ¿Ok? Un hombre este es un ejemplo de cómo los espíritus malignos atacan a la mente para ver si una persona lleva al pecado o cae en pecado. ¿Ok? Un hombre que era el jefe del departamento de psicología de una universidad vino a verme, habla otro autor. Él y su esposa vinieron porque él estaba teniendo problemas con demonios. Él me dijo, me gradué en psicología y me especialicé en el comportamiento del criminal sexual. Él tenía muchos libros en su biblioteca acerca de ese tipo de criminales. No era un cristiano en el momento que empezó a estudiar estos libros. Con el transcurso del tiempo, él y su esposa fueron salvos y bautizados en el Espíritu Santo, y él se retiró de la jefatura del departamento de psicología. Cuando lo hizo, no volvió a leer aquellos libros. Por más de 2 años no tuvo ningún tipo de problema, pero aún guardaba esos libros y eventualmente comenzó a leerlos nuevamente. Cuando él y su esposa acudieron por mi ayuda, él me dijo, no sé por qué, pero tengo todos estos libros acerca del criminal sexual. Empecé nuevamente a leer los casos de abusos de menores. Él continuó alimentando su mente con esto y continuó estudiando acerca de personas motivadas por el diablo para cometer crímenes sexuales. Un espíritu maligno comenzó a oprimirlo en su mente. Empezó a sentir un fuerte deseo de abusar de pequeñas niñas, el cristiano. Finalmente comenzó a actuar de acuerdo con ese deseo. Debe ser cuidadoso con lo que lees. Debe tener mucho cuidado con lo que lee, como lo tienes con lo que comes. Ni siquiera pensarías en tomar veneno, ¿verdad que no? Si alguien te dijera, no coma eso, es veneno, te va a matar, no lo comería
Nunca, por supuesto, ¿verdad? Bueno, también debes de ser cuidadoso con lo que entra a tu mente, como con lo que entra en tu estómago. El diablo puede obtener acceso a nuestra alma por medio de un libro, de una televisión, un programa, un celular, depende de lo que veamos. La esposa de este hombre descubrió lo que estaba haciendo y pidió el divorcio. Pero finalmente, cuando vino a verme pidiéndome ayuda, vino junto con él. Él me dijo, parecía ser como si no lo pudiese evitar. Aquellos pensamientos, empezar a ver sexo con niños, violaciones, toda esa porquería, ¿ok? Él no podía evitar dejar de verlo. El diablo pudo hacerlo, pudo oprimirlo porque él se rindió en su carne. Le permitió a un espíritu maligno acceder a su mente al leer aquellos libros. Le había abierto la puerta al diablo y el diablo se acomodó. Los espíritus malignos estaban trabajando para llevarlo a cometer los pecados. Hasta este punto todo estaba a nivel de su mente, viendo, viendo, viendo. El siguiente paso era llevarlo a actuar, o sea, a abusar de algún niño, algún menor. Él me dijo, yo conozco acerca de este tema, lo he estudiado y lo he enseñado. Lo que sucede es que usualmente el criminal termina matando a una de estas niñas de quien abusa y va a parar a la silla eléctrica. Esto es en Estados Unidos. Hermano, esta cosa simplemente tomó el control de mí. No quiero abusar de esas niñas. ¿Puede ayudarme? Él ya está en un grado de desesperación donde estaba siendo empujado a abusar, porque todo lo tenía solamente a nivel de mente, viendo, 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 leyendo, viendo. Ya a él estaba gustando hacerlo y estaba siendo empujado a abusar de las niñas, ¿verdad? Mientras hablaba, el Espíritu Santo me mostró, dice el autor, que en este caso había 3 demonios involucrados. Supe eso por la palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Tiene que depender del Espíritu Santo en esta área. No sabrá qué es lo que está operando en su contra a no ser que el Espíritu Santo se lo muestre. Le contesté, ¿puedo ayudarlo? Percibo que no está tan solo un espíritu que lo está forzando, sino que en realidad hay 3 involucrados. Primero, hay un espíritu de engaño que se está aferrando o que se ha aferrado. Luego está un espíritu de mentira y también hay un espíritu inmundo involucrado. Puedo echar fuera esos 3 espíritus, pero no servirá para nada a no ser que usted haga algo al respecto. Cuando las personas pecan, ellas tienen que arrepentirse y alejarse por completo de hacer aquel mal antes de que puedan recibir ayuda. Cualquier persona puede ser liberada de un espíritu maligno si en realidad lo quiere. Pero lo que esa persona haga después de ser liberada de los espíritus malignos es de vital importancia. ¿Ok? ¿Va a alimentar su mente de la palabra de Dios? Ok. Asimismo, no puede echar fuera un espíritu maligno de alguien que no desea ser liberado. Si una persona quiere mantener al espíritu malo, lo puede hacer. No podrá ir en contra de la voluntad de otro y liberarlo si él quiere mantener al espíritu maligno operando ahí. Esta es la razón por la que no puede ir por ahí echando fuera demonios de las personas en forma indiscriminada. Así que le dije al profesor retirado, si me da el permiso, puedo ejercer mi autoridad sobre esos 3 espíritus malignos por usted. Pero tan pronto como salga de aquí, va a tener que tomar una posición en contra del diablo. Porque verá, no tiene sentido echar fuera a estos espíritus malignos y liberarlo, a no ser que vaya a hacer algo con respecto a esta situación. De lo contrario, el diablo va a regresar y va a encontrar su casa disponible. O sea, va a volver a ejercer la opresión que está haciendo. Le dije, en esta escritura dice que la casa del hombre estaba limpia, pero el hombre no estaba consagrado. ¿Ok? Me brinco unas partes aquí para terminar con el testimonio. Le dije al profesor retirado, no voy a hacer nada por usted, ni siquiera voy a orar, a no ser que me prometa que va a hacer 3 cosas.
Él dijo, voy a hacer lo que me diga. Le dije, primero, queme esos libros. Segundo, jamás vuelva a leer libros de ese tipo, porque así es como el diablo lo oprime a uno. Usted abrió su mente a espíritus malignos. Tercero, lea la palabra y ore. En este caso, el autor es algo ya que el autor le dijo a él que orar en lenguas, pero lo principal es lea la palabra y ore todos los días. Manténgase lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo. Para finalizar el testimonio, dice, le enseñé a este hombre cómo evitar darle acceso al diablo. Luego, eché fuera esos espíritus malignos. Jamás me levanté siquiera de mi silla. Solo apunté mi dedo hacia él y le dije muy claramente, le ordeno a ustedes tres, espíritus malignos, salir de este hombre en el nombre de Jesucristo. En el mundo espiritual, por medio del discernimiento de espíritus, vi a estos tres espíritus partir, así como aves levantando vuelo. No es necesario ver algo con el fin de tratar de manera efectiva con los espíritus malignos. El hombre no vio nada, ni tampoco su esposa, ni mi esposa, pero estaba viendo en el mundo espiritual debido al don de discernimiento de espíritus, estaba en operación. Sin embargo, en lo natural no hubo ningún tipo de manifestación a aquel hombre. Como un año después, este hombre y su esposa asistieron a una de nuestras reuniones. Habían regresado juntos, sonriendo y cogidos de la mano. Él me dijo, hermano, no he vuelto a tener ningún problema. Alabado sea Dios. Hice justamente lo que me dijo que hiciera. Quemé cada uno de esos libros, me he mantenido en la palabra, en oración y jamás he vuelto a tener ningún problema. Ni siquiera he vuelto a ser tentado en esa área. Eso se ha ido. Este testimonio es un caso donde están operando las dos cosas, la carne y los espíritus. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando él empieza a leer los libros, eran libros cargados de inmoralidad sexual. En ese momento, su carne comienza a darle lugar a los deseos sexuales prohibidos. Ahí él comienza a alimentar su carne. Él tuvo que haber detenido y discernir que eso no le hacía bien y dejar de hacerlo, pero lo siguió haciendo y lo siguió haciendo y lo siguió haciendo. Pecado. Segundo, como persistió en el pecado de inmoralidad en su mente, eso es semejante a ver pornografía, es semejante a ver películas donde salen cosas erógenas, eróticas, en fin, eso es semejante a eso. Como él siguió haciéndolo, practicando el pecado, el espíritu inmundo vio ahí una oportunidad y entonces comenzó a oprimirlo a nivel de su mente. ¿Para qué? Para que él consumiera y consumiera más, y por causa del pecado le da lugar al diablo, el diablo comienza a oprimirlo y entonces ya ahora el diablo lo estaba empujando a que él cometiera ese tipo de atrocidades, ya no solo en su mente, sino en actos. Él le dio lugar al diablo por medio del pecado. Pero vean lo que dice el autor, no reprendió a los espíritus inmundos, primero lo llevé a que él hiciera cosas que demostraran arrepentimiento. Primero, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Segundo, como el caso de Hechos 19, cuando los brujos y hechiceros demostraron arrepentimiento. ¿Qué hicieron? Quemaron los libros, aunque eran caros. Él tenía que demostrar con actos que estaba arrepentido. Se arrepintió. Segundo, quemó los libros. ¿Ok? Y tercero, se mantuvo en consagración a Dios. Si él no hubiera hecho eso, aunque él hubiera arrepentido sus espíritus, ahí se van por la autoridad del Señor, pero van a volver y luego saliendo de la oficina, siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un arrepentimiento. Y los dejo con Proverbios 28:13. Voy a leérselos textualmente, no está en el documento. Dice en la Nueva Traducción Viviente: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. En resumen, no todas las cosas
que se manifiestan en nuestras vidas como malas son siempre obra de algún demonio. Muchas veces pueden ser obras de la nuestra carne, pecados. Aunque si persistimos en esa obra, le damos lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. 2. Debemos de identificar a la luz de la Biblia las obras de la carne según nos muestra Gálatas 5 y Efesios 4. Y una vez identificadas, debemos arrepentirnos de ellas y dejar de practicarlas. Es verdad que puede un demonio tomar lugar por el pecado que practiquemos, pero gran parte de las liberaciones, escuche bien, gran parte de las liberaciones se dan en el momento en que confesamos nuestros pecados. Nos arrepentimos y nos alejamos de esa práctica. Hermanos, gran parte de las veces usted no necesita ir donde alguien para que lo libere. Parte de la autoliberación es ser humilde, abrirse ante el Señor, reconocer mi pecado y arrepentirme. En el momento en que me arrepiento de todo corazón y le doy la espalda al pecado, ya los demonios no tienen autoridad y el mismo Espíritu Santo los expulsa. Gran parte de las veces, con solo eso es suficiente para que una persona sea libre. Ni siquiera ocupa que alguien más ore por ella. Así que espero que esta clase le haya ayudado y que usted en oración y en ayuno pueda sincerarse y buscar el rostro de Dios para que Él lo examine y pueda hacer a un lado las obras de la carne y pueda ser libre de muchas de las opresiones demoníacas. Y si es algo que usted considera muy fuerte, necesita apoyo, busque ayuda en su iglesia, con personas de buen testimonio, sus pastores, porque el Señor nos da esto con ese fin, con el fin de darnos libertad. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra, que nos ha alumbrado el entendimiento para tener un equilibrio, de saber que hay obras de la carne, hay obras demoníacas, pero que tenemos que ser equilibrados para discernir, y muchas de las cosas nos corresponden a nosotros, arrepentirnos y darle la espalda al pecado, Señor. Y cuando hay algún espíritu inmundo, cuando hay una persona que tiene un corazón humilde, tú te vas a encargar de hacer que esa obra del diablo se vaya, ya sea en el mismo momento que nos arrepentimos o cuando estamos con alguien que ora por nosotros, igual, en el momento que nos arrepentimos, ya sea tú lo haces directamente o usas alguna persona, algún hijo tuyo, pero la libertad viene siempre que hay arrepentimiento. Amado Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, escudriñanos, examínanos, y si estamos consintiendo, acariciando alguna obra de la carne, por favor, muéstranos, Señor, y ayúdanos, porque ya tú nos has dado el poder de darle la espalda al pecado. Y si alguna persona aquí está oprimida por el diablo, yo oro en este momento para que en el momento en que se arrepiente de su pecado, sea libre. Pero si alguien ya se arrepintió y hay algún espíritu inmundo atormentando, yo te mando a ti, espíritu inmundo, por la autoridad de Jesucristo, que te largues y que dejes de operar sobre esta persona. Deja a esta joven. Ahora, ella no es lo que tú le has dicho que es. Ella es hija de Dios. Ella es santa. Así que te ordeno en el nombre de Jesucristo que dejes de oprimirla en su mente ahora. Espíritu de inmoralidad sexual, déjala en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Lárgate ahora. Te lo mando en el nombre de Jesús. Ya no tienes autoridad sobre ella. Desiste y deja de operar en contra de ella. Vete de ella. Vete de su casa en el nombre todopoderoso de Jesucristo y no regreses más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Deja a este hombre, tú que estás poniendo pensamientos para que él haga cosas en contra de su matrimonio. Te ordeno en el nombre de Cristo, espíritu inmundo, que te largues ahora. Deja de operar en contra de él. Déjalo ahora. Vete, espíritu opresor, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Ahora, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de locura que está atormentando, de demencia, que está
queriendo llevarte a la demencia. Te ordeno, espíritu inmundo, que ceses de operar ahora. Todo espíritu de enfermedad que está trayendo dolores constantes a tu cabeza, te mando a ti, espíritu inmundo, deja de operar ahora, vete, suelta ahora mismo y deja de oprimir la cabeza en el nombre de Jesús de estas personas. Ahora, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, déjenlas. En este momento se los ordeno, fuera, déjala, vete en el nombre todopoderoso de Jesucristo y no regreses más. Espíritu inmundo que estás oprimiendo a nivel de espalda, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, deja de oprimir con contracturas, con estos dolores. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que dejes de oprimir con enfermedad. Espíritu de enfermedad, suéltala ahora. Vete en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Fuera ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ese cansancio constante que experimentas de día con día. Te ordeno a ti, espíritu inmundo, que estás oprimiendo con cansancio a mi hermana. Déjala ahora. Te prohíbo seguir operando en ella. Ahora lárgate de ella, lárgate de su casa ahora. Y a sus hijos también. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Lárgate de ahí. Te lo ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo que está destruyendo tus recursos financieros. Te has esforzado por mantenerte alejado de esas prácticas de ruina. Y ahora le ordeno a este espíritu inmundo que quiere seguir destruyendo tus finanzas. Aléjate. Deja de oprimir este hogar. Suelta a este hombre. Deja de operar en él. Ahora, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esos pensamientos de dinero fácil de la vida anterior, te ordeno en el nombre de Cristo que te largues. Fuera, deja de oprimir ahora en el nombre todopoderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, tu palabra dice que donde tú estás hay libertad. Te pido que traigas libertad a mis hermanos. Y si hay quienes tienen que arrepentirse de algún pecado, yo te pido que en este momento y a partir de hoy tú muestres esas prácticas pecaminosas que tú aborreces para que ellos se arrepientan y así sean libres. Muéstrales, Espíritu Santo. Trae libertad a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempito. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Vamos a estar hablando de cómo entran los demonios. Eso va a estar